Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la maestra María del Rosario Vázquez Lario. Es químico farmacéutico biólogo y tiene una maestría en Administración de Organización de la Salud. Es jefa del Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Cardiología. Ha participado como ponente en diversos eventos en el área de la salud y es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá, de la Universidad Panamericana, de la Escuela de Química de la Universidad de Motolinía, Escuela de Química de la Universidad La Salle y de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora en diplomados de bacteriología clínica y también ha recibido la medalla COVID-19 en el 2020 por su participación durante la pandemia. Maestra, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo el micrófono. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, en especial a la química, a la maestra, perdón, Lidia Peña, al químico Abelino y por supuesto también al doctor Diego que nos está apoyando en esta sesión y pues con mucho gusto para estar dentro de estas sesiones académicas que nos apoyan mucho para podernos actualizar y pues la sesión con la que yo voy a participar es respecto al área que yo tengo la oportunidad de poder manejar aquí en el instituto y que se denomina ventajas y desventajas de los sistemas automatizados de hemocultivos e identificación y susceptibilidad antimicrobiana. De hecho, escogí este tema porque actualmente, y bueno, ya de tiempo atrás también ya estamos utilizando este tipo de sistemas automatizados. Incluso fue de las últimas áreas en las cuales, dentro del área de los laboratorios que se empezó a automatizar y que ahora actualmente pues ya está casi al 90-95% de la parte de automatización, aunque yo vuelvo a insistir que la parte convencional que nos manejamos generalmente con el 90% que es artesanal, pues tiene que continuar porque dentro de los sistemas automatizados muchas situaciones todavía refieren e incluso dentro de sus mismos manuales que se tienen de estos equipos, que tenemos que tener parte del soporte de todo el tipo de proceso convencional. Entonces, en el caso de lo que es el laboratorio de microbiología, pues lo que tradicionalmente la parte de la identificación bacteriana se ha basado en la utilización de métodos fenotípicos, que como les mencionaba, todavía es de gran utilidad, en la cual se van a incluir las características microscópicas, tintoriales, morfología colonial, así como las pruebas bioquímicas, que son sumamente importantes, incluyendo las preliminares. Y esto mismo, en esta situación, ha conllevado a un consumo de tiempo importante para el laboratorio, efectivamente, puesto que la identificación bacteriana puede tomar desde horas o días, y en especial para aquellos microorganismos que son fastidiosos, por ejemplo, en el caso del grupo JASEC, en el caso de la brucela, o en el caso de los hemófilos, que también tienen determinadas características a nivel de nutrientes, y lo cual impacta directamente en el pronóstico del enfermo. Recordando que nosotros como laboratorio de microbiología somos pilares en lo que son las infecciones asociadas a la atención a la salud, la resistencia antimicrobiana y el programa del uso prudente de antibióticos. Entonces somos una parte muy especial y por lo cual tenemos que tener también ese tiempo reducido. Y entre los métodos más utilizados actualmente, pues se destacan los sistemas automatizados, tanto de hemocultivos para la identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana, así como ya última de tecnología de vanguardia, pues la espectrometría de masas, la biología molecular, que el punto clave de aquí es reducir el tiempo para emitir un informe de laboratorio. Aquí únicamente nos vamos a enfocar a la parte de los sistemas automatizados de hemocultivos y para la identificación de microorganismos con sus pruebas de susceptibilidad. Ahora bien, dentro de todos estos puntos, pues el laboratorio lo que necesita es emitir resultados oportunos y confiables. Ahí son puntos claves y sobre todo en la parte de lo que tenemos los resultados oportunos, pues que esos sistemas nos van a ayudar para poder reducir estos tiempos, pero también se debe de considerar también tener resultados confiables, que a veces es donde tenemos que hacer un poquito más de soporte. Ahora bien, dentro de los sistemas con los que se cuentan en la parte de microbiología, van a ser la parte de los hemocultivos,
que hace una detección rápida de microorganismos, y no únicamente para hemocultivos, también puede ser para líquidos corporales, como la parte de todo lo que es líquido pleural, pericárdico, de ascitis y cefalorraquídeo, incluso por la parte de SLSI, que son los lineamientos internacionales, está verificado y avalado para que se pueda manejar con estos sistemas y que nos ayuda mucho para reducir y sobre todo la oportunidad para poder detectar este tipo de microorganismos cuando los tienen en estos líquidos, ¿sí? Hace también la parte de identificación de microorganismos en estos sistemas y al mismo tiempo, ya en las últimas fechas también se ha tenido la combinación de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en las cuales van a estar apoyadas en forma cuantitativa con concentraciones mínimas inhibitores. Entonces, pues, eso pues, nos ayuda a reducir tiempos. Y en el caso de la parte de los microsistemas, pues vamos a ver cómo se han ido desarrollando estos. A finales de la década de 1960 se empezó con la galería del API, que yo le decía zapatitos, en las cuales el tipo de bacterias que primeramente se manejó con estos microsistemas fueron los enterobacterales, porque pues sí nos dan la oportunidad de que tienen la mayor facilidad en crecimiento y además hacen metabolismo de varios carbohidratos. Entonces con eso se inició. Posteriormente empezaron la parte de los cocos, estafilococos, posteriormente streptococos, los fastidiosos, incluso aquí también se incluía parte de los hemófilos, algunas situaciones también de neiserias, y en el caso que al final fue empezaron lo de la parte de las levaduras, que incluso ya la parte de las levaduras, en algunos casos, en algunos sistemas ya tienen también pruebas de sensibilidad para los parte de los antifúngicos. Y aquí tenemos una característica especial. Tenemos tipos de paneles que son convencionales, que son de 24 horas, que son los con los que se iniciaron todos los sistemas que tenemos actualmente a nivel internacional. Y posteriormente empezaron lo que eran rápido, que se incluye de 4 a 14 horas. ¿Cuál es la ventaja de tener esta situación? De que en unos tipos de microorganismos y que nosotros hemos tenido esa experiencia, sobre todo en Staph coagulasa negativo, que es preferible tenerlos en sistemas convencionales, es decir, 24 horas por su lento crecimiento, o en el caso de algunos tipos de cepas que vienen de pacientes multitratados. Entonces ahí es una parte que nos ayuda para tener todavía este tipo de paneles. Los otros, lógico, en el tipo de microorganismos de crecimiento rápido, pues nos puede apoyar. Posteriormente, lo que se manejaron es las pruebas de susceptibilidad, en las cuales se manejaban ya el combo. En algunos casos viene sobre la misma placa de lisa, como en el caso de la actualmente que ahora se maneja con Beckman-Coulter el microscan. En la parte de arriba tiene lo que es parte de identificación y en la parte de abajo tiene las concentraciones de los antibióticos y pues ya de alguna forma se considera, por eso se denomina combo. En el caso de otro tipo de, caso de Vitec o de Phoenix, ellos tienen paneles, pero vienen separados o tarjetas. En una tienen la parte de identificación y en la otra tienen la parte de susceptibilidad. Y pues a últimas fechas lo que se integró en este tipo de microsistemas, pues es el sistema experto, que reúne varios los comportamientos de los perfiles de resistencia o de susceptibilidad en una base de datos y sobre eso hace la comparación y nos apoya para definir algunos perfiles y sobre todo para la parte también de confirmación, aunque algunas veces el mismo sistema nos dice que se tiene que confirmar. Ahora bien, dentro de los microsistemas, como les había mencionado de la historia que se ha tenido de ellos, pues empezamos con lo que la galería de API, que incluso antes inicialmente nada más eran las puras galerías, pero una de las ventajas y que todavía actualmente tenemos es que se utilizan para cualquier tipo de microorganismos, incluso dentro de la parte de lo que es microbiología farmacéutica o de cosmetología, ellos ocupan un API de 50, que significa 50 sustratos para sobre todo hacer la identificación de género Bacillus, o en el caso también para nosotros en el caso de los estreptococos, que son tipo de bacterias fastidiosas, también podemos utilizar ese tipo de galerías que nos ayudan y sobre todo porque son de 24 horas. Se revela que con la parte de reactivos en forma adicional externa y con eso podemos hacer la identificación. Primeramente se manejaba con libros en la cual se sacaba un biotipo de acuerdo al tipo de sustrato que utilizaban, y eso lo revisábamos en un cuadro, un libro, pero pues eso pues sí llevaba un consumo de tiempo. Posteriormente manejaron la parte del sistema semiautomatizado API, mini API, que entonces ustedes metían la galería en ese sistema y entonces ya les daba la parte de la lectura.
no era para todas las galerías, de hecho todavía no sigue para todas, pero pues daba algunas oportunidades, ¿sí? Posteriormente también se utilizó sobre todo para pruebas de susceptibilidad el lector manual, se hacían la parte que incluso todavía en algunos casos que se hace la microdilución casera para poder revisar adecuadamente en donde ya no hay crecimiento, se manejan estos lectores en los cuales se mete la placa y entonces con un espejo se observa en dónde hay crecimiento y dónde ya no. Posteriormente empezaron los semiautomatizados como Beckman Coulter del AutoScan, en el cual se utiliza con la parte, se denomina semiautomatizada porque este no tiene incubadora integrada, sino que se incuba independiente y después se mete al sistema, ¿sí? Ahí entonces ya se hacen las lecturas. Posteriormente ya se manejó la parte ya automatizada como el Walkaway. En el caso de Becton Dickinson, el Phoenix, el Byte que ha tenido diferentes modificaciones, incluyendo también para menor consumo de tarjetas. Y en el caso de la parte del Sensitive de IL, en el cual ellos tienen toda la modalidad desde manual, automatizada, semiautomatizada y automatizada, ¿sí? Y por último, pues aunque no es parte como tal de que haga toda la integración de la parte de todo el proceso para poder revisar qué agente biológico es y la parte de lo que es si hay sensibilidad o no a los antibióticos, ahora también se está manejando el ADAYO, que ya realmente es un sistema para lectura, ya teniendo la placa, sobre todo aquí en el caso de psilometría o de difusión en agar, ustedes pueden manejar este tipo de instrumento en el cual ya viene con una base con evidencia de CLS y YEUCAS, en la cual ellos hacen la parte de interpretación y sobre todo saca fotos y tienen la parte de la pantalla en donde podemos verificar exactamente los halos de inhibición, que esto también ayuda mucho para poder dar resultados más exactos. Ahora bien, ¿cuáles son las bases para la identificación microbiana y qué es importante porque son las bases de la parte de nuestros sistemas automatizados? Van a tener reacciones de pH, que en el caso de carbohidratos, que es un punto de los que más se llega a manejar, patrones enzimáticos, que aquí es la diferencia con los sistemas convencionales a la parte de automatización. Se utilizan enzimas preformadas, es decir, que son tipo de sustratos en los cuales tienen ciertas características y sobre todo cromogénicas o fluorocromogénicas, en las cuales son las que reducen el tiempo para poder dar resultados más con reducción de tiempo. Y sobre todo aquí acuérdense que en este caso de estos microsistemas, por eso se llaman micro porque son miniaturas, o sea, la cantidad de sustratos que van a tener es menor con una cantidad de bacterias muy similar a las que se utilizan generalmente y entonces en eso es lo que ayuda para que la bacteria pueda metabolizar o hacer el cambio de estos sustratos. Entonces, ese es el punto clave de lo que se tiene que manejar, sobre todo en los sistemas automatizados, de identificación y susceptibilidad. En el caso de asimilación de fuente de carbono con productos orgánicos, aquí va a ser el citrato, el caso de la convencional del CIMOS, y la turbidez. Aquí la turbidez vamos a tenerla desde dos aspectos. En el caso de la parte de las bases de identificación, hay algún tipo de antibióticos que se manejan con la finalidad para identificar a la bacteria, por ejemplo, como polixina o colcistina. Entonces ahí no es terapéutico, es para la identificación, aunque algunos de ellos también se utilizan para la parte terapéutica, pero ahí siempre también hay que revisar esta situación. Ahora, yo también les recomiendo que cuando ustedes estén ya utilizando los sistemas automatizados, que yo creo que la ya mayoría de ustedes lo tienen, siempre revisen sus insertos de estas tarjetas para que vean qué tipo de sustratos tienen y aparte qué tipo de antibióticos también se maneja, porque a veces los estamos trabajando y no tenemos ni idea de lo que tienen de sustratos. Y es muy importante ver cuáles son de los que vienen a nivel convencional y cuáles son de específicamente por la compañía de enzimas preformadas, que la mayor parte son muy semejantes. Una que otra es la que ya cambia y es lo que le da la diferencia de algunos de los tipos de marcas que tenemos. Ahora bien, en el caso de estos sistemas, pues también para hacer la lectura de tanto de los sustratos y también de la parte de susceptibilidad o de resistencia, pues van a manejar como fundamentos colorimetría, que es el cambio de color por la detección de los productos finales del metabolismo bacteriano, y aquí es semejante a lo que hacemos con las bioquímicas convencionales, nada más que en algunos casos hay que revelar la parte de estos cambios, en algunos de los sistemas automatizados que son abiertos y hay otros en los cuales
ya son sistemas cerrados y ya no hay que agregar ninguno, ¿sí? En el caso de la fluorometría, que son complejo sustrato compuesto fluorogénico, que aquí es donde son las enzimas preformadas, y la de la turbidimetría, que se hace también densidad óptica y nefrometría, sobre todo para la parte de lo que son concentraciones mínimas de antibióticos. En el caso de lo de los sistemas de hemocultivos, ¿cuáles son cómo ha ido la historia de estos sistemas y también el impacto que han tenido? Pues nos han ayudado muchísimo, sobre todo porque acuérdense que en el caso de las bacterias es un punto crítico y sobre todo cuando se desencadenan en sepsis, que incluso ya en muchos de los hospitales tenemos el código sepsis porque es uno de donde los tipos de patologías en el cual el paciente está más a riesgo de que pueda fallecer. Entonces, aquí es una ventaja el tener este tipo también de sistemas. Aquí empezó a finales de los 1970, primero los radiométricos, que empezaron con la compañía de Becton Dickinson, y sobre todo se manejaba más para la parte de tuberculosis. Después ya empezaron la parte de los no radiométricos, que tenían la parte de como fundamento espectrofotometría en 1980. Sin embargo, aquí el equipo no tenía incubadora. Teníamos que comprar una incubadora con agitación, los poníamos independiente y después de ahí entonces ya se metían a la parte de la misma incubadora y los estábamos haciendo la revisión en forma manual, sembrando para ver si estaban positivos o negativos. Como sea, era un proceso más automatizado en cierta forma, pero pues todavía era de un tiempo y sobre todo que no había ninguna alerta que nos dijera que ya estaba positivo. Y ahora los que ya se manejan son el sistema de monitoreo continuo, que ahí 10 a cada 15 minutos están haciendo lecturas por la producción de CO2 y entonces eso es lo que nos ayuda y nos da una alerta para que en un momento dado podamos manejar de que estar al pendiente de que ese mocultivo está positivo, bajo ciertas características que también tenemos que estar manejando. Entonces, todo esto que está y que se ha ido mejorando y que cada vez vamos a tener mejoras en este tipo de sistemas, nos ayuda mucho porque sí realmente nos da la oportunidad de dar resultados oportunos y confiables siempre y cuando tengamos atrás de estos equipos un experto en el área de microbiología. Sin embargo, también aquí quiero mencionar que si tenemos este tipo de sistemas automatizados o la parte de tanto en la de hemocultivos como identificación y susceptibilidad, pues es importante que se tenga un laboratorio trabajando 24/7 por de qué nos sirve de que tengamos estos sistemas si únicamente el laboratorio trabaja de lunes a viernes y de 7 a 3. Pues ellos siguen trabajando, pero pues de alguna forma, pues no hay nadie que haga la parte de todo el seguimiento. Ahora bien, en algunos casos estos sistemas, sobre todo en la parte de lo que es la susceptibilidad de identificación, pues se pueden enlazar directamente a la parte de lo del sistema de informático del hospital, pero tiene alguien que verificarlo antes de emitir el resultado, porque eso si ustedes emiten así el resultado sin que se haya verificado, hay que tener mucho cuidado porque incluso los sistemas se menciona en algunos reportes de determinadas bacterias, hay que confirmar este tipo de concentraciones mínimas inhibitorias o el informe que está dando. Si ustedes no lo verifican y así se pasa, pues puede haber errores muy críticos. Y entonces ahí hay que también tener esa parte. Sí nos apoyan, pero teniendo eso en consideración. Ahora bien, los sistemas de los hemocultivos, ¿en qué se basan? En la detección de productos del metabolismo bacteriano mediante las técnicas que ya les he mencionado, que pueden ser espectrofotometría, radiométricas que ya actualmente ya no se manejan, ya actualmente lo que se maneja es fluorométricas y colorimétricas. Y la lectura es de 10 a 15 minutos, ¿sí? En la parte de la identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana, se puede hacer, es una de las ventajas que tiene, que se puede hacer directamente por métodos convencionales o por sistemas automatizados o por PCR o por espectrometría de masas. Esa es una de las ventajas que ya se tienen y está también ya con lineamientos en la parte de UCAS y de CLSI, o sea, ya lo podemos hacer y la parte ya está estandarizada y por lo menos tenemos la confirmación mediante estos lineamientos. Ahora, ¿qué es lo que hace también y cómo es que trabajan estos sistemas? Pues los equipos relacionan las mediciones con índices y al mismo tiempo que nos va dando las gráficas de crecimiento microbiano como de fase logarítmica, que dan aviso cuando la detección sobrepasa un punto de corte, que ya son los tipos de gráficos que ellos ya tienen para hacer la comparación. Sin embargo, aquí también tienen ciertas características que pueden tener desventajas, pero también es la situación
en cuanto al usuario. Si ustedes los hemocultivos no los introducen inmediatamente después de haber tomado la muestra en el equipo, el problema es que como haces en esta fase logarítmica, si ustedes el hemocultivo lo dejan fuera, lo dejan en incubación y hasta el día siguiente o después de un determinado tiempo, más de 2 horas, lo meten a la incubadora, ya posiblemente si el hemocultivo es positivo y ya hizo la fase logarítmica, a la hora de introducirlo al equipo, el equipo lo va a detectar como que es un dato o la parte de lo que se está midiendo es la basal, es el dato basal. Entonces, para él va a decir, no, pues no es negativo porque pues apenas tú lo hiciste y este es mi primer dato. Entonces, ahí es donde a veces se pierde la posibilidad de los hemocultivos. Pues por eso es importante que en el caso de tener sistemas de hemocultivos automatizados, pues tengan, y que es también una de las ventajas, que puedan tener uno pequeño en el laboratorio de urgencias, trabaja 24/7, y en el caso del laboratorio de microbiología, pues tener el que tiene mayor volumen. Y entonces a lo mejor meterlos como anónimos, pero pues ya en un momento dado, pues ya no se pierde esa situación. Y aquí lo importante es, y como ya les he mencionado, por la situación de sepsis, es en cuanto ustedes el equipo dé la alerta de que esté positivo, inmediatamente hacer una atención de Gram, de cultivarlo y ver qué es lo que se tiene para dar un resultado, incluso como se denomina alerta, ¿no? Porque ahí está en base también la parte de la vida del paciente. Entonces, eso es lo que es importante dentro de estos sistemas. Y también otra de las ventajas que tienen estos sistemas es que incluyen incubadora y control de calidad, que eso también ya nos ayuda tanto también en la parte de los sistemas automatizados. Ahora bien, ¿qué prácticas tenemos que tener para que nuestros sistemas realmente estén funcionando como debe de ser y que en un momento dado tengan el impacto que debe de ser para nuestro paciente? Porque a veces comentamos que el equipo tiene sus desventajas y sus ventajas, sí, pero muchas veces las desventajas es debido al usuario, no al equipo directamente. Tenemos que tomar en cuenta la toma, conservación y transporte de la muestra al laboratorio. Acuérdense que ese es el punto inicial de todo nuestro proceso. Si no está bien toda esta primera parte preanalítica e incluso la preanalítica de la solicitud, eso no nos va a funcionar, ¿sí? Utilizar los medios de cultivo adecuados y los convenientes y lo mínimo que se requiera para hacer un buen trabajo, y además también en el caso de los sistemas de identificación, verificar en sus manuales qué tipo de medios de cultivo pueden utilizar, porque también ahí a veces es donde tenemos ciertos errores de los cuales no se pueden ocupar esos medios de cultivo. El equipamiento en condiciones correctas de temperatura, en lugar en donde no haya vibraciones, y manuales de procedimientos actualizados, porque a veces hay modificaciones o cambios en el actualización de software y pues eso lo tenemos que actualizar en nuestros procedimientos y el personal lo debe de saber. Debe de tener personal capacitado, como ahorita lo estamos manejando, dar parte de esas capacitaciones para que veamos cuáles son las modificaciones que han tenido. Por ejemplo, en el caso ahorita de los sistemas automatizados, tenemos ya las modificaciones en la parte de algunos géneros como complejo, porque tienen diferentes especies. Cuando tenemos MALDI, el MALDI identifica todas esas especies del complejo, pero cuando manejamos ya en un sistema automatizado de cualquiera de las marcas que he mencionado, van a tener problemas porque entonces no está específicamente esa especie. Entonces se tiene que manejar como complejo y que ya también está validado por la parte de la Asociación Americana de Microbiología. Entonces ya no hay ninguna situación, pero sí eso también tenemos nosotros que conocerlo. Y entonces por eso también se necesita tener tanto los manuales actualizados como el personal capacitado y sistemas de control de calidad permanentes. No quiere decir que si tengo un sistema automatizado de las dos tipos que les he mencionado, no hay control de calidad. No, sí. Y aquí es otro de los puntos críticos que tenemos. A veces al no tener las cepas control, no se les realiza. Entonces, aquí yo les doy como consejo que lo impacten dentro de la licitación las cepas control. Es muy importante porque en todas las demás áreas hasta 3 veces se hace el control de calidad porque lo pide el equipo. Pero aquí como no lo pide el equipo, pues entonces ustedes lo siguen manejando. No hay una llave que le diga, ok, sabes que no has hecho el control de calidad. Entonces ahí es donde ya no, pues entonces si no lo hago, pues no puedo continuar. Aquí no hay esa situación, tanto en la parte de los hemocultivos como en la parte de identificación y susceptibilidad. Entonces ahí hay que tener también cuidado en eso de que sea a la parte del control de calidad permanente,
de acuerdo a lo que vienen los lineamientos, o también a veces es difícil por la demanda que tenemos, entonces ahí también ustedes pueden ir ajustando para que puedan hacer su control de calidad. Ahora bien, ¿qué otras cosas también tenemos que manejar? La tinción de Gram, importantísimo en ambos casos, no porque tengamos ya un sistema automatizado directamente lo tenemos que meter, porque incluso en identificación y susceptibilidad tienen que buscar qué tipo de tarjeta o panel. Si no le hacen la tinción de Gram, pues no. Aunque vean morfología colonial, ahora las morfologías coloniales han cambiado mucho, entonces tenemos que ajustar eso y no olvidarnos de la tinción de Gram, es el sol de cada día en la parte de la microbiología. Los cultivos deben de ser de 24 a 48 horas. Ojo con esto. Si no tiene un buen crecimiento la bacteria, en el caso de los sistemas de identificación y susceptibilidad, no les va a dar, no es que el equipo esté mal, no les va a dar porque no tienen el crecimiento adecuado. En el caso, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado mucho en Staph coagulasa negativo, o lo que se denomina ahora SOSA, que son estafilococos, diferentes Staphylococcus aureus, incluyendo algunos coagulasa positivo, no hay crecimiento, entonces ustedes lo inoculan, pero no les da nada en el sistema porque no hay crecimiento. Y sobre todo a veces en los sistemas cerrados o incluso también en los no fermentadores. Pues hay que tener mucho cuidado en esto. Ok, tenemos que dar un resultado oportuno, sí, pero que sea confiable. Si le damos oportuno y decimos que no hay crecimiento, pues no nos va a servir de nada. Revisar la morfología colonial, cultivos puros. Aquí no se pueden utilizar cultivos microbianos, polimicrobianos, por favor. Y la morfología colonial, que no se nos olvide, todavía es una de las situaciones más importantes que se tienen que manejar para poder ver la situación que se tiene, ¿sí? Y sobre todo, aquí recordando que es un punto fundamental, las pruebas preliminares catalasa, oxidasa y coagulasa, punto también que a veces se nos olvida, ya teniendo como que los sistemas y ahora con la parte del Malditox, no, pues eso ya ni existe, no, pues sí se tiene que utilizar. Perfil de susceptibilidad, necesitamos también, incluso en los mismos equipos, a veces se menciona que necesitamos tener alternativas, porque el equipo no lo puede manejar leer y seguir las instrucciones de lo que nosotros estamos utilizando, los manuales, los insertos de las partes de los paneles, de los hemocultivos. A veces todo eso lo estamos trabajando y no tenemos ni idea de qué es lo que contienen cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos también estar seguros de la confiabilidad de nuestros resultados? Entonces, por lo menos una vez hay que hacer la lectura de este tipo de insertos y seguir las instrucciones. Si hay alguna modificación, pues ustedes tienen que validar esa modificación y para ello también hay formas de poderlo hacer y hacer su control de calidad como les he mencionado. Ahora bien, de todo esto también hay que diseñar algoritmos de trabajo. No a todo van a tenerle que también hacer parte de sus sistemas automatizados porque hay algunos en los cuales no se van a requerir, no se puede. Entonces también ustedes hagan algoritmos para ver qué es lo que puede entrar en los sistemas automatizados, qué medios de cultivo tienen que hacer, estas características que les estoy mencionando. Entonces, siempre también hay que tener a los algoritmos y que el personal los conozca para ver qué es lo que se tiene que trabajar. Ahora bien, también hay que revisar lo siguiente, y que eso es un punto que nos ayuda mucho a ver el contexto del paciente. Uno de los puntos críticos que a veces tenemos en general en todos los laboratorios es que trabajamos números y muestras, no trabajamos pacientes. Y debemos de hacer ese cambio. Nosotros debemos de trabajar pacientes. Están a nuestro cuidado también. No estamos las 24 horas a un lado de su cama, aunque ahora ya también con el point of care vamos a tener otras situaciones, pero aún así nosotros tenemos que involucrarnos como equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué tenemos que manejar en esto? Pues revisar el historial de los cultivos del paciente para, en el caso de los hemocultivos, ver si hay bacterias primeras, bacterias secundarias, tienen significado clínico o no. En el caso de los cultivos, si la parte del perfil de resistencia ha cambiado o si en el caso del paciente tiene una recaída, una reinfección. Recaída es por el mismo tipo de género y especie y reinfección es por otro tipo de género o especie. Entonces ahí es importante, a veces lo estamos trabajando totalmente aislados y luego llega el médico y me dice, oiga, ayer tuvo una muestra de urocultivo y reportó E. coli y ahorita me está diciendo que es Klebsiella aerógenes. Entonces, ¿cuál es cuál? Pues hay que verificar todo esto. Verificar la identificación del microorganismo con la resistencia intrínseca. Ojo con esto también, si en el caso de algunos enterobacteriales que son intrínsecamente resistentes a ampicilina y estamos sacando que son sensibles. Entonces, ahí está pasando alguna situación de que o el equipo sí está mal o nosotros estamos metiendo
un agente biológico que no lo es y no hemos hecho la parte de toda lo que se debe de hacer de la tinción de grano y verificación con la parte de la catalasa y oxidasa, ¿sí? Verificar las alarmas o comentarios del equipo experto. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado ustedes también sean los expertos del sistema. En el caso de esos tipos de expertos, siempre también maneja favor de corroborar este resultado, a veces de identificación o a veces de susceptibilidad. Hay que revisarlo con métodos convencionales o incluso la identificación para poder confirmar si está la especie. Y pues a veces ya no tenemos nada convencional, entonces ¿con qué lo hacemos? El mismo equipo no está mal, los que estamos mal somos los usuarios. Entonces ahí también hay que tener esta parte de convencer a nuestros directivos que tenemos que manejar todavía la parte convencional en toda la parte de microbiología y verificar con métodos alternativos de pruebas de susceptibilidad cuando el experto lo indique. Hay que confirmar que es un productor de carbapenemasa, hay que confirmarlo. Entonces, ver qué tipo de carbapenemasa es, hay que confirmarlo. Entonces ahí el equipo ya les está dando esa alerta. Ahora bien, pues ya entrando a lo que es la parte del impacto clínico que se tiene, pues vamos a tener la rapidez en el informe del resultado, que puede ser de 3 a 10 horas o de 16 a 24 horas, sobre todo en la parte de lo que son las situaciones de microorganismos que son más de lento crecimiento. Sin embargo, esto también puede ser una desventaja. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de microorganismos, incluso porque vienen de pacientes multitratados, este tiempo no les da oportunidad de poder tener un crecimiento adecuado. Entonces requerimos, por la parte del sistema semiautomatizado, por ejemplo, en el caso del autoscan, que nosotros, por ejemplo, en el hospital, si lo seguimos teniendo en el laboratorio, yo manejo Phoenix, pero aparte tengo el autoscan. Si tengo problemas con el Phoenix, tengo del respaldo el autoscan. Y sobre todo en el caso de Staphylococcus coagulasa negativo SOSA, o en el caso de los no fermentadores, es excelente, ¿sí? Ahora bien, una de las ventajas también que podemos tener es el inicio o cambio precoz del antimicrobiano, dar resultados de calidad que permite mejorar la atención de nuestros pacientes y promover el uso racional de los antibióticos, efectivamente, y sobre todo ahora que ya tenemos por parte de SLSI lo que se denomina las cascadas con los niveles de los antibióticos que podemos tener o de dar el informe para que también no se abuse de los antibióticos. Eso también es una de las ventajas que podemos tener porque lo podemos dentro del sistema informático podemos nosotros estandarizarlo y manejarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros veamos junto con la parte del programa de uso prudente y aparte también con la parte de infectología, ¿sí? Y aquí también se menciona que tanto en el ambiente hospitalario como en la comunidad ha facilitado el control en el uso de antimicrobianos. Entonces, como ven, aquí ya tenemos algo que nos repercute en todo lo que son el mismo PROA, en la parte de resistencia antimicrobiana y en las IAS. Ahora bien, a nivel impacto microbiológico tenemos un mayor número de los que todavía que yo he mencionado tanto por literatura, pero de lo que nosotros también hemos revisado. Nosotros hemos tenido la ventaja de poder verificar todos los sistemas con los que yo les he mencionado, tanto de hemocultivos como de la parte de los sistemas de identificación y susceptibilidad, que eso nos da un soporte para también tener todo este tipo de información y poder tener esta retroalimentación. Entonces, dentro de esta parte tenemos que hay una disminución en la caja de trabajo con posibilidad de procesar grandes volúmenes de muestras, bajo ciertas situaciones que también, como ya les he mencionado, tener buenas prácticas. Técnicas de detección no invasivas, es decir, que de alguna forma no van a tener que estar, en el caso de los hemocultivos, continuamente picando para poder manejar si está positivo o negativo. Que aquí nosotros, por ejemplo, en el instituto, cuando nos sale uno positivo, nosotros tenemos también la estandarización de las otras dos sets que no han salido positivos, tomarles muestras, no los sacamos del frasco del equipo, sino con una jeringa de insulina tomamos un poco y los sembramos y les hacemos tinción para verificar sobre todo en aquellos que son no fermentadores o de las cándidas, que no vaya a ser que no haya tenido un crecimiento adecuado y entonces por eso no esté dando la positividad. Entonces, eso en cierta forma pues sí es una técnica invasiva, pero no es para todos. Pues eso también nos ayuda y sobre todo también para bioseguridad del personal, ¿sí? Estandarización de los procesos, efectivamente, información que puede ser, como había mencionado, de 4 horas en identificación y en el caso de susceptibilidad,
6 a 16 horas, dependiendo mucho del tipo de microorganismos y de los antibióticos, porque incluso, por ejemplo, en los carbapenémicos son los últimos que empiezan a dar los resultados, ¿sí? Disminución de errores posanalíticos para ya no transcribir. Proceso continuo 24/7, pues sí, pero si el laboratorio no trabaja 24/7, pues ahí pueden estar emitiendo resultados, pero nadie los revisa. Utilización del sistema experto, pero hago hincapié, el experto somos nosotros. Y detección de patrones fenotípicos de resistencia, aunque el equipo nos dice, hay que confirmar. Ahora bien, en el impacto epidemiológico vamos a tener soporte informático que permite obtener con facilidad la epidemiología microbiana, tanto de la parte de nuestro instituto, de nuestra clínica, o sea, a nivel local, nacional y regional, y además hacer un análisis, que esto impacta mucho para los médicos, para que en un momento dado ellos puedan utilizar, si no hay un laboratorio de 24/7 o hay un paciente muy crítico, pues que puedan dar la terapia inicial, que anteriormente se denominaba empírica. Aquí también tenemos el apoyo a nivel de evidencia internacional de cómo tipo de antibióticos pueden utilizar, pero lo mejor es que tengamos una información local, porque a veces incluso nosotros dentro de los mismos institutos tenemos una epidemiología de resistencia diferente. Entonces tiene que ser la base de terapéutica para los pacientes de la que está dentro de la institución. Estos datos se pueden utilizar para el control de infecciones intrahospitalarias, detección de brotes, punto importante, mecanismos de resistencia inusuales, agentes patógenos emergentes y unirlos a la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Pero todo esto también hay que sacarle jugo, hay que compartirlo con la unidad de vigilancia epidemiológica y con los epidemiólogos, ¿sí? Y un impacto económico en el cual vamos a tener disminución de los antibióticos de amplio espectro, punto muy especial, disminución de días cama, disminución de costos para el laboratorio de microbiología y otros laboratorios, disminución de IAS, reducción de exámenes de laboratorio y también diferentes a microbiología. Vean que realmente entre las ventajas que tenemos son muchas, pero siempre haciendo hincapié de las buenas prácticas que podemos tener y además hacer todo lo que se permite que se pueda hacer dentro de un sistema, sobre todo también utilizando el soporte informático que se tiene y dando resultados oportunos. Si está en forma continua 24/7, pues utilizar esa parte y aprovecharla, ¿sí? Ahora bien, ¿qué desventajas podemos tener? El equipamiento y los insumos, ya sea paneles o tarjetas o todo lo que conlleva, son de alto costo, relativamente porque hay que verificar con lo que les acabo de mencionar en la parte del impacto económico y epidemiológico. Entonces, también es una situación con la otra. Entonces, podemos hacer costos-beneficios para poder también, dentro de nuestros directivos, comentar lo que se requiere, ¿sí? Hay límites técnicos para microorganismos fastidiosos que requieren pruebas bioquímicas manuales o de confirmación de resistencia antimicrobiana. Ojo con esto, es tener siempre la parte convencional, no es para todos. Y además hay que verificar con una atención de gran qué tipo de tarjeta, qué panel son los que se tienen que utilizar. Hay antibióticos que todavía no tienen algunos tipos de tarjetas de determinadas compañías y que a veces es necesario. Pues ahí nos tenemos que apoyar de difusión en agar o de epsilometría. Y también verificar en los insertos, porque los insertos de las pruebas de susceptibilidad menciona, o incluso también en identificación, para este tipo de microorganismos no se pueden reportar tales antibióticos o no lo identifican. Y esos insertos lo que hacemos, los sacamos y va a la basura. Ahora ya no los tienen. Ahora por reducción de lo de la parte de papel y para la parte de todo lo que es sostenible, y ahora lo tiene uno que buscar en el internet, pero por lo menos una vez revísenlo. No saben la parte de información tan buena que tiene que nos puede apoyar mucho para ciertas situaciones que llegan a presentarse en el laboratorio, ¿sí? Considerar al sistema como un dispositivo infalible para la identificación o perfil de susceptibilidad. No, aquí también va detrás de un buen experto, pero también el mismo sistema también a veces tiene sus problemas, ¿sí? Frente a una falla en el equipo es necesario disponer de un equipo de respaldo o de una metodología manual. Entonces, ojo también con esa situación que se tiene que hacer. Paneles o tarjetas determinadas por el fabricante, sobre todo aquí en la sensibilidad. Este tipo de tarjetas están condicionadas a nivel internacional, aunque ya hay algunas que ahora ya se están manejando con la parte de lo que se maneja o nos reúnen a la parte de los institutos y nos mencionan qué tipo de antibióticos son los que se pueden utilizar para hacer un tipo de tarjetas que incluyan antibióticos que sean
aterrizados a la parte nacional. Eso ya se están haciendo, pero no es en todos. Entonces, a veces también tenemos esa situación que nos limita un poco más y por eso tenemos que tener parte convencional. Discrepancia con los métodos de referencia. Aquí mismo el equipo dice, saca una banderita y dice, aquí tengo un problema. Este tipo de antibiótico no te puedo decir si es resistente o sensible porque la cantidad que tengo de datos dentro de mi sistema experto, dentro del sistema inteligente, no tengo parte de ese género con especie para compararlo y entonces yo no te puedo decir si ese es resistente. Pero eso lo dice el equipo. Por eso también hay que revisar la parte de lo que tienen en relación a las alarmas y la parte de las banderitas que también mencionan. Y algo que se me estaba pasando, por ejemplo, que sí es una ventaja, es el hecho de que la mayor parte de los equipos también trae ahora, y no, bueno, siempre lo ha tenido, una descripción del tipo de bacteria. La bacteria, dónde se puede encontrar y también más o menos el perfil de resistencia que puede tener. Entonces es una ventaja el hecho de que nosotros también tengamos esa oportunidad de esa información, pero hay que revisarla. A veces nos sale esa parte, lo que bueno revisar, y pues ni la bebemos, nada más, que ya pasó, ya salió eso, pero lo que sí. Pues eso también nos ayuda mucho para podernos actualizar, ¿sí? Y también la dilación y la actualización del software con base a los lineamientos de CLS y UCAS. Generalmente la validación para que saquen todo esto y hagan cambios lo hace la FDA y generalmente esto retrasa hasta después de haber hecho todo el movimiento entre 3 o 4 meses. Entonces ahí cuando hay un impacto, sobre todo en las pruebas de susceptibilidad y de resistencia, que hay cambios en los cortes, ahí hay que hablar con la parte del el técnico o experto de la compañía que venga y nos ayude a hacer los cambios en el sistema. Eso se puede hacer y eso sí es muy importante porque a veces no se hacen las actualizaciones y estamos trabajando con cortes de hace 2 años y eso sí impacta mucho porque podemos dar errores muy críticos en los cuales la cepa es realmente resistente y nosotros le estamos dando sensible. Entonces, eso hay que también tener cuidado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué criterios tenemos que tener para la parte de lo que es seleccionar un sistema? ¿Por qué necesito un sistema? ¿Doy un servicio 24/7? Sí, para que realmente tenga una finalidad, ¿no? ¿El presupuesto y las ganancias que obtengo me permite implementarlo? Lógico, yo les contesto que sí. Si ustedes reducen la cantidad de medios de cultivo que utilizan para sembrar los medios de cultivo y que a veces ni es necesario, por ejemplo, en un faringio que le manejan Vigi, que ya está descontinuado, manejan sal y manitol, manejan chocolate. El que sí deben de utilizar y es el único es que los sangre, y es sangre de carnero. Entonces ahí también todo eso lo pueden utilizar para los sistemas y aparte también para hacer detección de resistencia o la parte convencional. ¿Se requiere acortar el tiempo de entrega de resultados? Pues eso yo creo que sí, definitivamente, pero también hay que ver ustedes cuál es lo que quieren hacer dentro de su laboratorio. Acuérdense que somos pilares en IAS, en PROA y en RAM. Pues creo que ahí es donde también tenemos que justificar eso, ¿eh? Y el tipo de microorganismos y el perfil de susceptibilidad de la población en estudio, para que ustedes también vean qué tipo de paneles o tarjetas se necesitan utilizar. Ahora bien, ya casi para concluir, pues me gustaría terminar con esta parte en donde se menciona que sí estamos teniendo el desarrollo de la automatización en microbiología como en otras áreas. Sí, eso creo que es muy bueno, incluso nosotros como instituto lo hemos hecho, pero también aquí seguimos teniendo la parte convencional que es indispensable. Entonces aquí quiero comentar que se menciona a mediados de los años 90 los sistemas informáticos junto con la medicina de la empresa un laboratorio y un área de salud, un establecimiento es una empresa, definitivamente. Pero acuérdense que ahí estamos trabajando pacientes, no números ni datos. Pues estamos trabajando con pacientes. Y con las plataformas de la automatización, el laboratorio clínico asistencial que trabajamos, el de que tenemos mayor comunicación con el paciente y con el médico, ahora se está volviendo un laboratorio clínico industrial. O sea, grandes volúmenes, como ya había mencionado, como una ventaja, y que sí es una ventaja, pero también teniendo la parte asistencial. Porque en un laboratorio industrial tenemos sistemas informáticos robotizados y cada vez en micro estamos teniendo, te digo que ya casi el 95% está todo automatizado. Hay obtención de datos analíticos excelente porque eso nos puede apoyar para la epidemiología. Beneficios económicos, pues sí, definitivamente, acuérdense que es una empresa, pero no hay relación paciente-analista.
en la mayor parte de los casos ni con el médico, y se considera únicamente mínimos y máximos. Lógico, entre más se ocupe, pues el costo disminuye. Pues sí, pero también hay que ver o cuál es lo que se necesita para dar mejor servicio. Y recordando que el punto final de esto es la atención centrada en el paciente. Ahora bien, entonces, ¿a qué tenemos que regresar a un laboratorio asistencial? En donde el principio básico con su función clínica es la relación analista clínico, paciente, médico clínico, entorno clínico. Es tener esa comunicación, somos equipo multidisciplinario y además tener el apoyo también de que el paciente se sienta con nosotros, que estamos apoyándolo también a él. La eficiencia diagnóstica, máxima información clínicamente útil con el mínimo de pruebas. Tener una solicitud en la cual esa solicitud nos diga por lo menos qué es lo que tiene nuestro paciente, un diagnóstico infectológico, un diagnóstico de base, y que tengamos la oportunidad de trabajar pacientes. El objetivo prioritario es el mejor asistencia al menor costo, economía de salud, atención especial desde la etapa preanalítica, desde la petición de pruebas y la preparación del paciente hasta el momento del análisis de las pruebas, y también el conocimiento clínico del paciente y una atención especial a la etapa posanalítica, es decir, interpretar nuestros resultados para dar informes, pero también ver el contexto del paciente, ¿sí? Mediante un servicio de información y consulta del laboratorio que haga la verificación y validación conjunta y final de los informes, que asegure su correcta interpretación y que tenga un impacto clínico. Ese es uno de los puntos que a veces nos falta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puntos tenemos para recordar? La automatización en el laboratorio de microbiología es el resultado de la evolución de los métodos convencionales, efectivamente. No es un procedimiento aislado, por lo que debe seguirse y registrarse todas las normas de calidad, incluyendo que debemos de seguirla utilizando. Los sistemas automatizados representan una herramienta excelente, efectivamente, para resolver el diagnóstico bacteriológico y sobre todo oportuno, pero siempre y cuando tengamos buenas prácticas, ¿sí? Estos equipos representan una gran ayuda para los integrantes de los laboratorios en general, específicamente aquí en microbiología, pero no pueden sustituir al personal entrenado, capacitado y actualizado en esta área. Definitivamente. La experiencia del microbiólogo continúa siendo la fortaleza importante para asegurar la calidad de los resultados, ¿sí? Y la medicina de laboratorio debe de considerar ser asistencial. Eso tenemos que nuevamente retomar esa parte, porque acuérdense que aquí es uno de los puntos críticos. Nosotros trabajamos pacientes. Como equipo multidisciplinario, es el mismo paciente para las tres áreas. Y pues lo dejo con una reflexión de nuestro fundador del instituto, que siempre en todo su discurso siempre terminaba con alguna reflexión, y que para hace tantos años que él estuvo aquí y que de alguna forma ya podía vislumbrar todo este tipo de situaciones que íbamos a estar viviendo, ¿sí? Él mencionaba, de una cosa podemos estar seguros, por mecanizada, por tecnificada que esté la medicina del futuro, y aquí sería la medicina de laboratorio, restará un grado que apenas podamos imaginar en la medicina clínica, laboratorio clínico, la tradicional, la del binomio médico y enfermo, aquí nuestro paciente, de un hombre que se inclina sobre otro para ayudarlo en su enfermedad, y así estamos nosotros. Ese no debe desaparecer nunca. La máquina nunca triunfará sobre el hombre, ¿sí? Y acuérdense también aquí respecto a Donavian, que es el padre de todo lo de la calidad a nivel de laboratorios, tenemos dos dimensiones, la técnica y la parte humana. Entonces, si tenemos todo esto, pero nos perdemos de la parte asistencial, pues entonces no estamos incluyendo toda la parte de la calidad que le tenemos que dar a toda la medicina de laboratorio, y que va a impactar directamente en nuestros pacientes. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Terminamos a buen tiempo para si tienen preguntas o alguna comentario. Estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a checar si tenemos preguntas. Si tenemos tenemos algunas preguntas. La primera pregunta ¿recomendaría el uso rutinario de la prueba de flujo lateral, CARBA-NG, para la detección de Tenemos carbapenemasas a pesar de su alto costo? Depende también aquí yo lo que les comentaba, los algoritmos. Es factible que se pueda utilizar siempre y cuando también ustedes ya detecten por el sistema automatizado que tienen ustedes una carbapenemasa, y sobre todo que no es por sistemas no enzimáticos, que realmente es una carbapenemasa. ¿Por qué?
a nivel epidemiológico tiene un gran impacto para ver, y sobre todo ahorita lo que estamos viviendo después de la pandemia, para verificar realmente y decirles al área médica de qué tipo de carbapenemasa es, incluso también para el tratamiento. No es de hacerle a todos, no, definitivamente. Por eso les hago mucho hincapié de hacer algoritmos. Y es una prueba cara y que cada vez va a disminuir su costo porque ya muchos de los laboratorios los estamos ocupando porque realmente tiene un impacto clínico y epidemiológico, pero no hacerlo de rutina, no, definitivamente no. Ok, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su experiencia con el método Malditov en cuanto a control de calidad, identificación de estreptococos y otros microorganismos fastidiosos? Bueno, de hecho nosotros ya tenemos un buen tiempo trabajando, más de 10 años con el Malditov. Eh, Hay ciertas situaciones que también como parte de usuario tenemos que confirmar porque los espectros a veces dan los mismos picos. Por ejemplo, en el caso de los estreptococos y sobre todo los viridans, pueden, y por la clasificación que actualmente se tiene, está el mismo pico da para lo que es Streptococcus mitis del Streptococcus pneumoniae porque ya están en el mismo grupo de los viridans. Entonces ahí ustedes requieren de pruebas convencionales para poderla identificar. Necesitan hacer la optoquina para que de alguna forma se pueda hacer la parte de diferenciación. O en el caso de una Escherichia coli con Shigella, pues tienen que hacer también la prueba de indol. Entonces, sí hay algunas situaciones que nos tenemos nuevamente que apoyar de la parte convencional para poderlo definir. Sí nos ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque en el caso de en los hemocultivos, en cuanto sale el alerta positivo y que uno le hace la tinción de Gram, lo pueden meter uno haciendo la modificación con el Sensitype y les da la identificación ya con 24 horas menos de lo que van a reportar final. Entonces eso tiene un impacto clínico muy importante, pero también acuérdense que aquí es la situación de que tienen que verificar si tiene importancia también si es bacteriemia real o ficticia, y la otra situación también es ver el contexto del paciente para que realmente tenga un resultado confiable y sobre todo oportuno, y que por otro lado también cuando estén haciendo todo el proceso lo puedan manejar correctamente. En el mismo manual del MALDI, ellos mencionan ahí para qué tipo de microorganismos no es factible poder utilizar el MALDI, que ya son mínimos, incluso con ahorita las modificaciones que están haciendo en las librerías, aumentan el score, o también ahorita va a haber un cambio en la parte de la tecnología. Entonces ahí también nos puede apoyar. Pero aquí sí es muy importante que ustedes revisen el manual, porque a veces no es que el equipo esté mal, el problema es que la base no lo tiene, o incluso el módulo o la librería no es la adecuada para poder hacer la identificación de ese tipo de bacteria o de microorganismo en general. Pero la mayor parte ya puede ser una alternativa el maíz. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Considera que llegaremos a tener una microbiología automatizada en el futuro? Pues ya lo tenemos, ¿eh? Definitivamente yo ya tuve la oportunidad de visitar un laboratorio. El 95% lo tiene automatizado. ¿Por qué les digo 95%? Porque hay gente expertise atrás del equipo. De toda la parte de que está automatizado desde la siembra, hay personal expertise. Entonces yo creo que no estamos muy lejanos a esa situación, ya está a corto plazo. Nada más que yo vuelvo a insistir mucho, no podemos olvidar la parte convencional. Si dejamos todo el sistema automatizado, excelente, no hay problema, pero utilizando control de calidad y personal expertise. Y que además trabaje 24/7, porque si tenemos esos sistemas, ya toda la parte automatizada, pero no se trabaja 24/7, pues entonces, ¿qué impacto clínico tiene? Un laboratorio de urgencias, ¿por qué trabaja 24/7? Por las necesidades que se tiene y cada vez está más automatizado. Pero entonces pasa lo mismo en micro. ¿Por qué no entonces tener también personal expertise, que incluso, aunque no es muy bueno la reducción de personal, que a veces sí nos impacta en eso, pero ese tiempo también lo podemos aprovechar para que el personal verifique bien los resultados antes de emitirlos y además que tengan la oportunidad de capacitarse. Entonces creo que es una cosa con otra también el costo-beneficio el que se pueda automatizar. Muchas gracias. De hecho, tenemos aquí otro comentario. Dice, la mano del hombre es muy importante. La automatización ayuda, pero no sustituye. Exactamente, así es. Y la parte convencional, o sea, nuestro trabajo, el 90% es artesanal todavía en la parte de microbiología, a diferencia de todos los demás laboratorios, excepto en algunas situaciones de inmunología o de hematología. Sí. Bueno, ya no tenemos más preguntas.
con esto terminamos el día de hoy. Una excelente plática. Digo, yo no soy microbiólogo, pero estuvo muy interesante conocer otros aspectos en microbiología que yo no conocía realmente. Pues Muchas gracias, muchísimas, maestra. pues muchas gracias. Espero que todo esto les sirva para todos ustedes y no nada más para la parte de lo que es el laboratorio de microbiología, sino también lo pueden hacer para los demás laboratorios. Muchísimas gracias y cualquier situación también estoy a disposición para alguna duda que tengan posteriormente. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y muchas bendiciones. Muchas gracias.